Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Bien. Pues vamos a empezar, ¿sí? Continuamos con el paréntesis abierto de la serie. Si Dios lo permite, la próxima semana, si Dios quiere, continuamos con la serie. Hoy vamos a dar otro tema que no compete a la serie, y el tema se titula Jesús y las preocupaciones. Sí, vamos a hablar un poquito acerca de la ansiedad y el estrés. ¿Cómo la ven? Pero antes de comenzar, quiero que oremos. ¿Puede orar por mí, por favor? Sí, y yo oro por usted. ¿Va? Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias porque podemos reunirnos y podemos ser expuestos a tu palabra. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a considerar tu palabra, Señor, y que esta traiga efecto en nosotros, Señor, que transforme nuestras vidas, que podamos crecer en confianza, que podamos crecer en fe. Necesitamos de ti, Señor, y lo reconocemos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Hablar de las preocupaciones y del afán como sinónimo es hablar del pan diario de muchos creyentes, ¿sabe? Conforme pasa el tiempo, el hombre asume más responsabilidades, es consciente de muchas otras cosas que antes no. Por consecuencia, las preocupaciones aumentan significativamente, ¿cierto? Es decir, cuando yo era un niño no me preocupaban cosas que ahora sí me preocupan, ¿no? De hecho, cuando me casé y me vi apagando las luces de mi casa, renegando con mi familia, ¿no? Me acordé de mi papá, ¿no? Era algo que yo antes no me preocupaba, ¿no? Y yo recuerdo a mi papá, ¿no? Apagando las luces, diciendo lo inconsciente que éramos todos porque teníamos todas las luces prendidas. Conforme vas creciendo, vas tomando mayores responsabilidades, y eso por consecuencia nos lleva a más preocupaciones, ¿sí? Y conforme las preocupaciones avanzan y crecen, también la ansiedad y también el afán. Es natural, ¿sabe? Entonces, quiero leerles algunas definiciones de estrés y ansiedad, ¿sí? Dice: el estrés y la ansiedad son parte de la respuesta natural de lucha y huida del cuerpo. Cuando alguien se siente bajo amenaza, su cuerpo libera las hormonas del estrés, que son principalmente la adrenalina y cortisol. Sí. Esto hace que el corazón lata más rápido, lo que causa que se bombee más sangre a los órganos y extremidades. Esta respuesta permite que una persona esté lista, ya sea para luchar o para huir, ¿sí? Para escapar. Esto conlleva respiración más agitada, más rápida, y la presión sanguínea también aumenta significativamente. Sí. Al mismo tiempo, los sentidos de una persona se agudizan más y su cuerpo libera nutrientes en la sangre para asegurarse de que todas las partes tengan la energía necesaria. Este proceso ocurre de forma rápida y los expertos lo llaman estrés. La ansiedad, mis amados, es la respuesta del cuerpo a ese estrés. Sí. Ahora, muchas personas reconocerán la ansiedad como una sensación de estrés, intranquilidad o temor, ¿verdad? Que alguien tiene, por ejemplo, antes de algún evento, antes de alguna situación, ¿no? También le decimos como nervios, ¿no? Me siento nervioso. Bueno, esto nos ayuda y es un proceso natural del cuerpo para mantenernos alertas y conscientes, ¿sí? Pero
hay una característica y hay una diferencia entre la ansiedad y el estrés. Hay una gráfica, una imagen que le pedí a Jeremy que nos ayudara a poner. Sí. Por acá la tengo yo también. Por su lado derecho, ¿no? Sí está así, izquierdo y derecho, izquierdo el estrés, sí está igual, y ansiedad hasta al revés. Bueno, pues nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que el estrés es algo de corto plazo, ¿sí? Y normalmente es a causa de una amenaza conocida, es decir, tengo mucho trabajo, ¿verdad? Hay una situación que yo puedo reconocer y esto causa estrés, ¿sí? La diferencia de la ansiedad es que muchas veces no tenemos identificable qué es lo que lo está provocando. ¿Me explico? Es decir, no necesariamente la ansiedad tiene que ver con algo que ya hemos identificado, sí, sino puede ser algo que yo supongo o asumo que puede suceder, ¿sí? Entonces, los síntomas son muy similares, que uno es a corto y otro es a largo plazo. Por un lado, el estrés, mal humor, el andar irritables y enojados. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos estresados hay aquí? Suele llevarnos a la soledad, incluso llevarnos a mareos, náuseas, pensamientos de ansiedad, infelicidad en general y sensación de agobio cuando estamos en un momento de estrés, ¿sí? La ansiedad nos puede llevar a la intranquilidad, a una tensión constante, ¿sí? Incluso se manifiesta en sudoración, nerviosismo y sensación de intranquilidad o temor. Ahora, esto nos lleva a que nuestro ritmo cardíaco se aumente, la respiración sea también más rápida, ¿sí? Y puede también afectarnos en nuestro sistema digestivo. ¿Cuántos han pasado por un momento de estrés y tensión al punto, ¿verdad?, que no sale del baño? ¿Sí? Bueno, porque nuestro cuerpo se ve afectado. Ahora, eso es un proceso natural, ¿sí? El cuerpo reacciona de manera natural a ciertos estímulos que vivimos en el día a día. Y están ahí por una razón. Dios lo puso así, ¿sí? Ahora, por ejemplo, hay un pequeño en la familia, en algún tiempo creo que ya no está tan pequeño, ya está un poquito mayor, pero este pequeñito no funciona correctamente esta hormona llamada cortisol, ¿sí? Esta hormona lo que hace es segregar las glándulas, ¿verdad? O ciertas glándulas, ciertas hormonas que ayudan a controlar los latidos del corazón, la presión arterial y otras funciones importantes en el cuerpo, que sobre todo se utilizan cuando estás en un momento de estrés. Cuando hay vértigo, por ejemplo, cuando tienes miedo. Este pequeño, ¿sí?, cuando ve fuego no le teme quemarse, porque no segrega esa hormona, ¿sí? Él no siente vértigo. Y es muy interesante porque su hermano menor era quien lo cuidaba todo el tiempo, ¿no? Y este pequeño aprendió a lo largo del tiempo, o el tiempo me tocó conocerlo a mí. Él decía a su hermano: hermano, si meto la mano al fuego, ¿me va a quemar? ¿Me va a doler? Y le decía: sí, no la metas, ¿no? Era como Pepe Grillo de Pinocho, ¿no? ¿Por qué? Porque no funcionaba bien, ¿sí? Es un caso aislado, ¿sí? Es decir, en él lo que nosotros naturalmente, nuestro cuerpo reacciona cuando un perro nunca ha andado corriendo y sale, ¿verdad?, un perro y les pega su correteada, ¿qué siente? ¿No? El cuerpo reacciona, ¿sí? Se pone en estado de alerta, entra en un estado de estrés, ¿verdad? El corazón empieza a bombear la sangre mucho más fuerte para que se habiliten nuestras extremidades, ya sea para que corramos o agarremos una piedra o un palo para enfrentar a la bestia que está enfrente de nosotros, ¿no? El chihuahua del vecino, ¿sí? Esto es un proceso natural y es necesario. Es necesario. Es importante, está ahí porque Dios lo puso así, ¿sí? Es decir, ¿a qué quiero llevar con esto? A que el preocuparnos y el estresarnos e incluso pasar por un momento de ansiedad está bien, no es pecado, ¿sí? Es un proceso natural.
Ahora, ¿por qué? Porque Dios creó nuestro cuerpo perfecto. No es pecado que nuestro cuerpo reaccione a ciertos estímulos, que nos sintamos preocupados por la enfermedad de nuestros pequeños, por ejemplo. Está bien. Estaría mal que no nos preocupáramos por la enfermedad de nuestros pequeños. Que de repente nuestro niño tenga, ¿verdad?, acá el verde el asunto y que el niño ande descalzo y sin suéter. Ahí es donde dice, eso no está bien. El extremo, ¿no? Está bien que nos sintamos estresados por la carga de trabajo. Está bien. Y también cuando no hay trabajo, está bien, ¿no? Algunos preferimos más el estrés por exceso de trabajo que por falta de trabajo, ¿no? Sin embargo, mis amados, cuando el estrés, la preocupación y la ansiedad es la constante, no solo hacemos daño a nuestro cuerpo, sino que denota una falta de confianza en Dios. Y aquí nos estamos metiendo en otro terreno. Sí. Y es hacia donde el Señor quiere llevarnos esta mañana, ¿sí? La enseñanza de esta tarde, ya tarde, ¿verdad?, tiene como propósito llevarnos a reflexionar y meditar respecto a nuestra confianza en Dios. Por ende, nos llevará a administrar nuestra vida de manera correcta, ¿sí? Un poco de lo que hablábamos la semana pasada, ¿sí? Segunda de los Corintios, capítulo 11, verso 28 dice: además de otras cosas, dice el apóstol Pablo, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Sí. Aquí la palabra preocupación se traduce del término griego meribná, que además significa afán, ansiedad y aflicción. Sí. La raíz de este término, y esto es importante, vamos a subrayarlo, sí, es importante. La raíz de este término indica distracción. ¿Sí? Distracción. Es aquello que genera en el corazón una emoción que perturba y produce temor. Y este temor se ve reflejado en inseguridad que tarde o temprano, mis amados, nos llevará a detenernos. Que tarde o temprano nos llevará a no seguir. Sí. Por tanto, esa inquietud debe ser bien administrada para tomar decisiones correctas y acciones apropiadas. Pero la preocupación, mis amados, no debe ser quien gobierne nuestro corazón. Sí. Y esa es la tarea, y de eso vamos a estar hablando a lo largo de toda la enseñanza. Ahora, en el caso de 2 Corintios 11:28, que es el texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo expresa su gran inquietud por la condición y la salud de la iglesia. Recordemos que la iglesia en el primer siglo no solamente estaba en una constante persecución, ¿sí?, sino que la influencia de otras doctrinas estaban tocando la puerta, y Pablo sabía que esto le haría mucho daño a la iglesia. Por tanto, el apóstol Pablo tenía una genuina preocupación, sí, por las iglesias. Ahora, notemos que el apóstol Pablo usa una expresión significativa en relación con la preocupación. Dice: sobre mí se agolpa cada día. Otras versiones lo mencionan como una carga o una responsabilidad. Entonces esto nace de una sana inquietud de Pablo por la condición, repito, de la iglesia, pero no generaba, ¿verdad?, una carga o un peso sobre de él desmedido, sino sano. Y esto es importante porque al final vamos a amarrar esto, ¿sí? Porque el Señor sí quiere que nos preocupemos por cosas, porque el Señor sí quiere llevarnos a momentos de estrés. Sí quiere eso, ¿sí? Pero ahorita vamos a amarrar esto, ¿sí? Entonces, la Biblia nos enseña, mis amados, la importancia de confiar en Dios, ¿sí?, de confiar en el Señor, en su poder, y reconocer que Él es nuestro protector y nuestro proveedor. Sí. Lamentablemente, con frecuencia nos preocupamos de manera desmedida, por supuesto, y esto puede llegar a generar confusión y debilidad en nosotros como creyentes. Sí. La fe nos fortalece, la ausencia de la fe nos hace vulnerables. La confianza en Dios nos fortalece, nos mantiene firmes.
La ausencia de la fe en nosotros nos hace vulnerables. De repente, porque el enemigo nos trae, ¿verdad?, como pelota de primaria, ¿no?, para arriba y para abajo, porque hay ausencia de fe. ¿Sí? Y les estoy hablando a creyentes, les estoy hablando a nacidos de nuevo, a salvos, ¿verdad? Esa confianza en el Señor que de repente merma, ¿verdad?, porque hemos sido absorbidos por el día a día. Entonces, repito, el asunto es cuando la preocupación, y esto es importante identificarlo, se anticipa negativamente sin bases reales. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Es que creo que va a pasar esto. Es que creo que va a pasar. Mira, estoy seguro que va a pasar esto y me estoy afligiendo y bueno, quizá hay una alta probabilidad de que suceda, pero todavía no está sucediendo. Sí. Y eso es importante. Entonces, de repente, mis amados, cuando esa preocupación toma lugar en el corazón de una manera desmedida, nos hace ver panoramas tristes y caóticos que nos lleva a ver imágenes de fracaso y dolor. Y es cuando precisamente el miedo suele tomarnos con fuerza y genera una angustia en el corazón. Y esto, mis amados, no es más que el resultado, repito, de la incredulidad, del temor y de la ausencia de confianza en el Señor. Sí. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor respecto a mí, respecto a mi vida y los míos? ¿Cuántas veces no llegamos a pensar, verdad, que así como le sucedió a mi abuelo, también me va a pasar a mí? Estoy hablando de una connotación negativa, algo catastrófico, ¿verdad? Seguramente a mí también me va a pasar, ¿no? Y así como le está pasando al vecino, también me sucederá a mí, ¿no? Solemos apropiarnos de las tragedias muy rápidamente, ¿no? Ahora que pasamos por pandemia, mucha gente se enfermó sin estar enferma. Mucha gente se enfermó sin estar enferma. Es que ya no huelo, es que ya no me sabe nada, y es que ya el cuerpo siento, y muchos fueron y salieron negativos. No, es que las pruebas son erróneas, ¿verdad? Están haciendo malas pruebas, yo sí tengo, ¿verdad? Y ya me voy a morir, y por favor, y me falta el aire, que me falta. Y muchas veces nos apropiamos, ¿verdad?, de cosas trágicas que le suceden a quienes están a nuestro alrededor, que pues, no es así, ¿no? Entonces, mis amados, debemos de reconocer, ¿verdad?, que quien tiene la última palabra en cuanto a nuestra vida es el Señor. ¿Sí? Si Él quiere, nos vamos por COVID o sin COVID, ¿verdad? Pero Él sabe cuándo y cómo. Ayer platicaba con mi papá y hablábamos acerca de cuando termine la vida, ¿no? Yo le decía, papá, ¿tú no oras a Dios de cómo te gustaría terminar la vida? Yo sí oro a Dios y le digo, Señor, me gustaría morir de tal manera. Al final del día el Señor sabrá, ¿verdad?, si será por una enfermedad, por un accidente, por un paro cardíaco, no lo sé. Pero de anhelar me encantaría, ¿verdad?, morir en ciertas características. Es un anhelo genuino, ¿verdad? Y le abro mi corazón, yo oro a Dios y le digo, Señor, ahí para que ore por mí también, ¿no? El Señor, dale caso al pastor. Al final del día, mis amados, reconozco que Él es soberano. Él es soberano. Entonces, el asunto de una preocupación desmedida me lleva a un temor, y el temor nos paraliza. Sí, nos paraliza. Ya no avanzo, ya me quedo estancado. Sí. La preocupación, repito, y el miedo van muy de la mano, mis amados. Van muy de la mano. Son como novios de secundaria, ¿no? Todo el tiempo agarraditos de la mano. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, 2 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios de espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Si bien este texto no habla de no avergonzarnos del evangelio, ¿sí?, sin duda podemos echar mano de esta capacidad y esta habilidad que nos da el Espíritu Santo de enfrentar la vida. ¿Sí? Echar mano de su espíritu para cada situación adversa en la que nos encontramos. Sí. Él nos da poder, ¿verdad?, en su espíritu. Dice, no es un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Es decir, donde puedo controlar yo tanto mis pensamientos como mis sentimientos.
al momento de disponerlos al Señor. Es decir, mis pensamientos no son quien dominan mi vida. Mi sentimiento en ese momento no es quien domina mi vida. Por tanto, no tomo decisiones en base a lo que pienso yo, ni lo que siento yo, o por la situación en la que estoy viviendo, sino según lo que el Señor dice en su palabra. ¿Me explico? Jesús nos advierte acerca de la preocupación. Acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas 21:34. Capítulo 21, versículo 34. Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 34. ¿Estamos ahí? Cuando lo leamos dejamos ahí un separador, más al rato vamos a volver a ese mismo texto. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hasta ahí vamos a ver. En este versículo la palabra afanes se traduce del término griego, la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo en 2 Corintios, merimná, que también significa preocupación. El consejo de Jesús es cuidarnos de manera que nuestro corazón no se llene de preocupaciones generadas por esta vida, ni de las conductas que el mundo practica y aprueba, que no nos bendice. Sí. La palabra glotonería, embriaguez y afanes nos hablan de una vida natural, mis amados. De una vida centrada en lo material, ¿sí? En esto que se va a corromper, en esto que no va a trascender, en totalmente lo antagónico a lo espiritual y lo eterno. ¿Sí? Es aquella vida ausente del temor de Dios, que solo desea vivir según sus placeres y según sus propios deseos. ¿Sí? Y es que, miren, detengámonos por un momento. ¿Cuántas veces no estamos afanados por cosas que no son necesarias? ¿Cuántas veces no nos afanamos y nos preocupamos por cosas que no son necesarias, pero que por el ritmo de vida que llevamos, por el contexto de vida, por lo que sea, les hemos dado ese poder? Y nos vemos preocupados por cosas y decimos, ay Señor, y llevo y oro, ¿verdad? Y reniego y me estreso y de repente ya me peleé con mi esposa, ¿verdad? Y ya traté mal a mis hijos. Y son cosas que son totalmente intrascendentes, que en algún momento de la vida le di ese poder, pero que no son necesarias. Sí. Es que no he podido pagar el Sky, ¿no? Ay Señor, provee. ¿Cuántos no nos hemos visto estresados por ese tipo de cosas? Que son irrelevantes ante la vida. Ante la vida. Sin duda, mis amados, creo que debemos de depurar mucha basura mental que se ha anidado ahí y le hemos dado, repito, le hemos dado un poder el cual no tiene o no debiera tener, pero que nosotros se los hemos dado. Sí. Generando y atentando en contra de cosas que sí valen la pena conservar, cosas que sí trascienden en la eternidad, como la relación con nuestra esposa, la relación con nuestros hijos, la relación con los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Debemos, mis amados, de replantear el valor de las cosas en nuestro corazón, las prioridades. Sí. La Biblia nos enseña la importancia de ser luz en medio de las tinieblas. Esto es, de vivir de manera que damos testimonio, un testimonio correcto acerca de Cristo, de aquel que decimos que vive en nosotros. Es decir, debemos de ser excelentes en nuestras acciones y labores, diligentes en nuestro trabajo, nuestras responsabilidades, honestos en nuestros negocios y vivir una vida familiar que honre al Señor. Siempre estaremos más cortos en unas que otras, pero la instrucción ahí está. Y tenemos que esforzarnos para llevar a cabo esa encomienda de manera correcta, según lo que el Señor demanda. Sí.
No permitamos, mis amados, que lo que el mundo señala y aprueba sea lo mismo que nosotros aprobemos y procuremos. Alejémonos de eso. Quizá de discurso decimos yo estoy totalmente en contra de la filosofía del mundo, pero de repente en mi vida diaria me veo absorbido por las cosas que el mundo pone. Acabamos de pasar diciembre, ¿no? ¿Cuántos no pasaron por un momento de estrés y tensión? Porque no le pude regalar a mis hijos lo que tenía que regalarles o lo que quería regalarles. Aquí nadie, a otra iglesia entonces en el salón. Es que yo quería pavo, ¿no? Y no me alcanzó más que para unos tamalitos. ¿Sí? Es que yo... Entonces, de repente, mis amados, son cuestiones, ¿no? Que cuando volteamos atrás, ubican el corazón y nos llevan, o es la intención, ¿no? Es el deseo que nos pueda llevar a ubicar esas cosas y que podamos poner en el lugar correcto. No está mal desear tener para poder darle a nuestros hijos, no está mal. Repito, el asunto es cuando eso toma un lugar en el corazón que afecta mi estado de ánimo. Y no solo eso, afecta mis decisiones, afecta mi vida, por ende, la vida de quien está a mi alrededor. Sí. Porque no solo rebota en mí. Al principio hablaba de aquellas cosas que cuando era pequeño, pues nada más dependían de mí. Si yo apagaba o prendía la luz, no afectaba más que a mi papá, que era quien apagaba la luz, ¿no? Ahora, que soy un adulto y que soy responsable de mi esposa y mis hijos, me afecta que una luz esté prendida. Y les afecta a ellos también. Porque golpean la economía. ¿Me explico? Ahora, estoy haciendo un ejemplo quizá para muchos. Ay, qué simple, una luz. Bueno, trasladémoslo a cualquier otra cosa. Nuestras decisiones afectan colateralmente a quienes están a nuestro alrededor. Necesariamente, sí, afectan. Entonces, no permitamos, repito, que lo que el mundo señala y aprueba sea lo mismo que nosotros aprobemos y procuremos. Dios es primero y debe ser Él nuestro anhelo de cada día. Y aquí la pregunta obligada es, usted se levanta y ¿cuál es su anhelo? ¿Qué tiene en mente? ¿El trabajo? ¿Sí? ¿Los hijos? ¿La esposa? ¿El esposo? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? A ver quién me dio like a la publicación que publiqué anoche. A ver si alguien comentó algo. A ver si alguien lo vio o no lo vio. En mis estados de WhatsApp. ¿Qué es lo primero que cuando me levanto viene a mi mente, a mi corazón? Muchas de ellas pueden ser totalmente intrascendentes. Totalmente carnales, a las que Jesús se refería. Totalmente de este mundo. Sí. Alejémonos de eso, cuidémonos de eso. Es la exhortación que nos hace Jesús. Cuidémonos de eso. Porque quizá muchas de las preocupaciones y tensiones de las que nosotros estamos viviendo hoy en día, que vamos vez tras vez, quizá no solo para pedir al Señor fortaleza, sino quejándonos con el Señor y quejándonos de nuestra esposa o nuestro esposo, nuestros hijos, sean generados por nosotros mismos. Porque estamos sumergidos en un mundo totalmente visceral y nos estamos viendo absorbidos por él. Sí. ¿Qué es lo primero que anhelo? ¿O cuál es el anhelo en general de mi día? No voy a decir de mi vida. ¿Cuál es el anhelo de tu vida? No, pues, estar en la presencia del Señor. Ok, ¿y de tu día a día? ¿Qué anhelas día a día? En corto. Porque se oye muy bien. Y miren, y es muy fácil decirlo. La eternidad, ¿verdad? Ah, sí. Lo anhelo. Esto no sé quién se lo escuché o si lo escuché, pero hablando acerca de la adoración, de repente tenemos la idea de que en el cielo sí nos va a gustar adorar a Dios.
Así como Dios no te obliga, mis amados, a adorarlo aquí en la tierra, tampoco lo obligará a usted en una eternidad. Entiéndase eso. Es decir, si usted no adora al Señor en este mundo, tampoco espere hacerlo en la vida venidera. Sí. Es que a veces, sí, la eternidad, sí, pero en corto, ¿qué anhela? En cuanto a Dios, en su relación diaria con el Señor, ¿en qué gira su relación con Dios? Sí. ¿En qué gira? Sí. Debe ser nuestro anhelo día a día. Cuando esté en nuestro estilo de vida, veremos que nuestra confianza, mis amados, será mucho más fuerte y segura. Y por tanto la preocupación que gobernaba nuestro corazón, pues ya no estará, sino será Cristo. Ahora, cuando hablo de esto, yo no estoy hablando de ausencia de conflictos, o ausencia de preocupaciones, o momentos, ¿verdad?, de estrés, porque eso siempre los habrá, todo el tiempo, y son necesarios. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del lugar que ocupa nuestro corazón. Por favor, volvamos ahí a Lucas 21:32. Vamos a leer hasta el 36. Yo se lo voy a leer en la versión de las Américas. Dice lo siguiente: en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Es Jesús hablando. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Estad alerta. Diga conmigo, estad alerta. Hay que estar atentos. No sea que vuestro corazón, ojo con esto, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo de los hombres. Debemos tener en cuenta el contexto en que se da este versículo. Jesús está hablando de las señales de los últimos tiempos. Sí. La palabra aquí, preocupación de la vida, es la misma palabra que encontramos en Corintio, como mencionaba. La palabra merimna, la raíz de este término es distracción. Sí. Distracción. Vemos que el reino de las tinieblas, mis amados, procurará tener a la humanidad preocupada y ocupada en excesos, en cosas cotidianas. Así será mucho más difícil pensar en Dios y tener el tiempo para buscar su presencia. Igual que a los creyentes. Distracción. Soy un convencido de que la iglesia vive distraída. Estamos ajenos a los tiempos debido a que nuestra mirada está en el lugar incorrecto. Sí, amamos a Dios. Sí, hemos sido salvados por Él. Sí, le servimos al Señor incluso, pero el empuje, la fuerza, la dedicación y el compromiso para con el Señor es mediocre. Debido a que está distraído mi corazón. Y puedo ser permisible en cosas porque está distraído mi corazón. Sí. Ahora, esto es bien interesante. Según la Organización Mundial de la Salud, el estrés no es una enfermedad, es un trastorno. Y no estoy hablando de quienes tienen una condición física, que la hay, que deben tomar medicamento, etcétera. Eso se cose aparte. Eso es un asunto distinto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que muchos de nosotros estamos siendo absorbidos, tragados por el mundo y la condición propia, ¿verdad? Y nuestra condición es precisamente por falta de confianza en Dios. Sí. Si fuera una enfermedad, bueno, el Señor nos sana. Pero la falta de confianza en Dios no es una enfermedad. Es un pecado del cual debemos de arrepentirnos todos. Sí. El apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos,
Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Debemos de tener presente que nuestra manera de pensar determina nuestra reacción ante las circunstancias, ¿sí o no? Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Oye, pero ¿por qué hizo eso? Porque así pensaba. Porque eso piensa. ¿Sí? Ahora, en Valera 60 lo dice distinto, ¿verdad? Como lo leí. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿verdad? En la Biblia de las Américas, que es una traducción textual, muy confiable por supuesto, dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo. Y me agrada porque antepone toda circunstancia. ¿Sí? Antepone toda circunstancia. La palabra de Dios nos invita a ir al Señor ante todo. Sí. Ante todo. Porque muchas veces, mis amados, pecamos de autoconfianza. Agotamos todos nuestros recursos y al final vamos con el Señor. Pero primero, ¿verdad? Hago todo lo que está en mis manos, agoto todos los recursos habidos y por haber, y al rato que ya estoy hasta acá, digo, ay Señor, dijo aquel. ¿Lo cuento o no lo cuento? No, voy a contar. Se lo dejamos que lo cuente Bogdan después, ¿verdad, Marito? Es un invento de Bogdan. ¿Verdad? Y decimos, ay Señor, ¿no? Pero agotamos nuestros recursos. Y aquí el texto nos invita a ir al Señor ante todo. Ante todo. Sí. Ya, ¿verdad? El Señor dice esto, pero lo hago a mi manera. Sí, pero Dios dice esto, lo hago a mi manera. Y ya al final, miren, muchos seguimos pensando de esta manera tan mediocre y tan absurda y tan carnal y satánica. Así lo voy a decir. Y si le sigo, le pongo más adjetivos, calificativos más intensos. Pero pensamos de esta manera. Ay, después me arrepiento. Ese es un vómito del infierno, mis amados. En serio. Ay, después me arrepiento. No, sí, el Señor está tratando esto, pero Señor, ahí después trato esto. Y dejo mi tesorito ahí guardado. Cuidado con eso. Eso carcome el alma, mis amados. Carcome el alma. No, mis amados. Debemos ir al Señor ante todo. Ante todo. Repito, ese pecado de autoconfianza, ¿verdad? Yo puedo resolverlo, Señor. Aquí estate conmigo por si te necesito, pero yo lo hago a mi manera. Nomás no te separes, Señor. Aquí, mira, aquí cerquita, no te vayas muy lejos. Y dice, es que yo no me muevo. Quienes nos movemos somos nosotros. Quienes nos alejamos somos nosotros. El Señor no. El Señor no, ¿verdad? Entonces el Señor no solo nos instruye, mis amados, a ir a Él, sino también nos dice cómo debemos de acercarnos y cómo debemos de pedir las cosas. ¿Sí? Nos dice, no solamente dice, pidan, ¿verdad? Ante todo. Dice, mediante oración y súplica, dice, con acción de gracias. Es como cuando nuestros hijos nos piden las cosas de mala manera. Ay, papá, cómprame porque tú nunca me compras, y empiezan los reclamos y no están pidiendo. ¿Les ha pasado? Debemos enseñarles a pedir bien a nuestros hijos. Así no se piden las cosas. Papá, ¿me puedes comprar? Papá, ¿me puedes dar? Papá, por favor, gracias. Sí, no, gracias. Pero de repente se vuelve un discurso de queja. Y miren, cuando crezca, ellos van a ir a Dios de esa misma manera, como muchos, ¿verdad? Y en vez de pedir, por eso Santiago dice, no reciben porque piden mal. Porque piden mal. En su palabra el Señor nos instruye, vengan, pero también nos dice cómo debemos de ir, con una actitud correcta. Sí, con confianza.
Por supuesto, es nuestro papá. Pero nunca perdiendo el piso y entendiendo quién es Él y quién soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Sí? Motivaciones correctas, mis amados. Motivaciones correctas. Dependientes del Señor. En todo momento. ¿Sí? Mira lo que dice el apóstol Pedro. Acompáñeme por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Cuando estemos ahí me dicen, por favor. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué hermoso texto, ¿verdad? Sed de espíritu sobrio. Estad alerta. De nuevo, ¿nos das cuenta la responsabilidad que tenemos, mis amados? Estad alerta, estad atentos. Porque el corazón es engañoso, mis amados. Es perverso más que todas las cosas. Estar atentos, estar alertas. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo son las que ustedes pasan. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, dice, Él mismo os perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y establecerá. Qué esperanzador texto. Cada adversidad, mis amados, es en realidad una gran oportunidad para crecer, para alcanzar nuevos niveles de madurez personal, lo cual será de gran beneficio no solamente para nosotros y nuestra relación con el Señor, sino para aquellos que están a nuestro alrededor, principalmente los de casa. Principalmente los de casa. ¿Por qué tratamos así a nuestra cónyuge, a nuestro cónyuge? Porque necesitamos crecer, necesitamos avanzar y madurar. Ahora, antes de este texto, en el verso 6 dice algo bien importante, que es la clave de todo esto, mis amados. ¿Qué dice? A ver, ayúdenme a leer. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza? Humillaos. Este es el asunto. Aquí es donde los dientes truenan y rechinan, ¿no? Humillaos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Esa es la clave. Esa es la clave. Si hiciéramos caso, mis amados, de la orden de 1 Pedro 5:6 que acabamos de leer, y verdaderamente nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, tendríamos muchas menos preocupaciones para echar sobre de Él. Sin duda, sin duda. Las preocupaciones sobre la codicia, la ambición, popularidad, no sé, todas se evaporan, mis amados, bajo esta orden de humillaos. Todas se hacen nada bajo esta orden de humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Spurgeon usó la ilustración de un hombre que llega a un lugar a dar un servicio para cargar unos muebles. Dice, y es como si este hombre que viene a dar este servicio trajera una mochila muy pesada. Y él queriendo, ¿verdad?, cargar sus muebles, ¿qué es lo que uno le sugeriría a este hombre? Deja primero tu carga, ¿no? Deja tu maleta, deja tu mochila para que entonces puedas desempeñar tu labor de manera correcta. Sí. Bueno, Spurgeon utiliza utiliza esta metáfora para dar la explicación de este texto. Sí. Echar sobre de él y después tomar la carga del Señor.
la cual es una carga mucho más ligera. Y un yugo, mis amados, que nos queda a la perfección. A veces queremos tomar las responsabilidades, pero traemos un montón de cosas encima. Suelta lo que traes. Echando. Esta palabra echando es una palabra muy energética, ¿sí? Es decir, no dice como acuesta sobre el Señor tus ansiedades, ¿no? Porque tenemos que hacerlo con mucha energía, tiene que ver con un mandato, ¿verdad? La raíz de esta palabra tiene que ver con aventar, avienta, ¿sí? Avienta. Las presiones y las cargas de tu vida son pesadas y difíciles, que toman mucha concentración y esfuerzo. Aviéntalas sobre Jesús. ¿Sí? No es repósalas, no es como que la vas dejando poco a poquito para que no se quiebre, ¿verdad? No, aviéntalas. Deséchalas. ¿Sí? Este trabajo de echar puede llegar a ser tan difícil, mis amados, que necesitamos usar las dos manos. Por un lado, la mano de la oración y la mano de la fe. Spurgeon hace un comentario respecto a esto y dice: la oración le dice a Dios cuál es la preocupación y le pide ayuda, mientras que la fe cree que Dios puede hacerlo y lo hará. Lo hago confiando, no se origina en mí tampoco, ni termina en mí tampoco. No es una obra humana, es una obra de fe, que comienza en una instrucción de Dios, dada por Dios, y yo respondiendo a Él en fe y confianza de que así será. ¿Por qué? Porque así lo dice Dios, porque así lo dice el Señor. Repito, no es una obra originada en el hombre. No es como que, bueno, lo voy a hacer y voy a ver si es cierto que va a pasar. No es eso, ¿sabe? No es en esa actitud. Sí. ¿Me ayudas, Víctor, por favor? Ahora, hay una preocupación, la cual el Señor sí quiere que usted y yo llevemos, ¿sabe? Y creo que la iglesia ha sido absorbida por esta filosofía humana en donde no te preocupes, todo está bien. Ya tu marido no te sirve, deséchalo y agarra otro. Ya tu esposa, no te gusta el lonche que te hace tu esposa, busca a alguien que haga un lonche mejor. Porque si tú no estás bien, ¿cómo van a estar bien los demás? Esa es filosofía del mundo. Eso es lo que el mundo dice. Y de repente la iglesia se ha visto absorbida en ese sentido y todo se hace desechable. Antes las cosas se reparaban y quedaban igual o mejor. Ahora ya ni hay chance de repararlas de lo inservibles que las hacen. Y eso ha golpeado la iglesia. Por supuesto que ha golpeado la iglesia. Y tristemente hemos abrazado eso y creemos que somos desechables. Ya no me gusta eso, lo desecho. No hablo solamente de nosotros, de los hermanos. E ignoro que el Señor es paciente conmigo y demanda esa misma paciencia. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, verso 25. Para que ya no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, ¿qué dice? Todos se preocupen los unos por los otros. Hay una preocupación genuina a la cual el Señor quiere llevarnos. Esto nos lleva a la respuesta según demandada de Dios. El estar atentos, que lo vimos muchas veces en los textos que leímos. Estar atentos, estar prestos, velad. Eso tiene que ver con una preocupación. El problema de la preocupación humana
es quien nos lleva a estancarnos ahí. Pero la preocupación a la cual el Señor nos quiere llevar es aquella que es previa a una ocupación diligente a la demanda del Señor. Primeramente tengo que preocuparme, es decir, considerar, para entonces llevar a cabo la encomienda. ¿Sí? Y esa es la que sí debe de tomar lugar en el corazón, mis amados. Esa es la que sí debe de tomar lugar en el corazón y debe de ser una prioridad. Sí. Es necesario tomar decisiones firmes respecto a la preocupación. Esta es una elección, mis amados, de usted y mía. Y necesitamos ejercitarnos en eso. Ocuparnos en aquellas cosas que el Señor está poniendo delante de nosotros. Sí. La semana pasada hablábamos, ¿no?, de ciertas necesidades, de ciertas demandas, de cierta como congregación, Malo sería el hecho de no tomar sentido en esas cuestiones. Debemos de preocuparnos. Preocuparme por el hermano, por el bebé, por el que está enfermo, por el que tiene o no tiene trabajo. ¿Me explico? Son cosas que competen al creyente. El apóstol Pablo vivía en una constante aflicción y carga por la iglesia. Y no podemos decir que era una connotación negativa. Jesús incluso vivió afligido. Él nació para morir y sabía cuál era su encomienda. Jesús no pecó al afligirse. Jesús no pecó al estresarse. Él estaba siendo competente a la demanda del Señor. Y eso es a donde Dios quiere llevarnos. Vivimos en una sociedad estresada. En el mundo, la muerte número 1 es el corazón. Infartos al corazón. Obesidad, diabetes, son las que encabezan primeros lugares. Cáncer. Y la mayoría de estas están relacionadas con estrés. Dios nos lleva, mis amados, a confiar en Él. Nos quiere llevar a confiar en Él. Descansar en Él. Tomar decisiones firmes respecto a lo que el Señor está poniendo delante de nosotros. Y quiero terminar con esto porque es muy importante. Cambiar nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo le dice a los Corintios que las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí no está hablando acerca de demonios ni de una batalla espiritual, no está hablando de eso. Cuando habla acerca de derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, está hablando de esto, mis amados, nuestra manera de pensar. Que nos hacemos películas en la mente que destrozan nuestro corazón. Y vivimos ansiosos por la vida y el día a día y nos afanamos. Y dejamos a un lado lo que Dios dice. Y dejamos a un lado su palabra. Pero me encanta como el apóstol Pablo dice, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. ¿Qué dice el Señor? Es que yo pienso, yo creo, yo veo. ¿Qué dice Dios? Y me aferro a eso. Y me aferro con todo lo que tengo, con todo lo que soy. ¿A qué es lo que dice el Señor? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. De hecho, ahí les está dando una lección. Dice, cuando sean ustedes obedientes, entonces podrán juzgar la desobediencia. Ese es otro tema. Necesitamos crecer. Tener una mente de Cristo. El apóstol Pablo habla también acerca de la mente de Cristo. Renovar nuestros pensamientos.
y descansar en su palabra. Sí. Por un lado, orando, sí, con fe, con la certeza de que ciertamente el Señor escuchará. Depositemos en las manos de Dios todas nuestras preocupaciones y todas nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Esto, mis amados, no es, de verdad, no es una frase, ¿verdad?, trillada, y es una realidad. A mí de repente me cae mal que se usó mucho la frase, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Y se malusa muchas veces la palabra de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos y gente que nada que ver. Pero es cierto, los tiempos de Dios son perfectos. Y es cierto, Dios tiene cuidado de los suyos. Es una realidad. No son frases trilladas. Es una realidad, es palabra de Dios, mis amados. Y Dios tiene cuidado de nosotros. Él es nuestro creador. Jesús dio su vida para salvarnos y lo hizo por amor. Y ahora somos pertenencia suya. Le pertenecemos a Él y Él cuida lo suyo, ¿sabe? Así como usted cuida lo que es de usted, que todo le pertenece a Él, pero Él cuida lo suyo y es celoso con los suyos. Créalo, créalo. No estamos desamparados. No lo estamos. ¿Oramos a Dios? ¿Sí? Si quiere puede ponerse en pie. Las aflicciones en el mundo son una garantía, mis amados. En el mundo tendréis aflicción. Las aflicciones en el mundo son una garantía. ¿Sabe cuándo van a pasar esas aflicciones? Cuando estemos con Él. Cuando estemos en su presencia en total plenitud. Mientras tanto, habrá aflicciones. Ay, pastor, está muy pesimista ese mensaje, ¿no? ¿Qué le voy a echar mentiras, pues? Pero hay el lado B de ese texto, ¿no? ¿Y qué dice? Confiad, porque yo he vencido al mundo. Confiad. Sí. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Hemos de reconocer nuestra falta de confianza, que nos hemos visto muchas veces agotando nuestros recursos humanos y después venimos a ti, Señor, y muchas veces ni siquiera con la actitud correcta para pedirte que arregles el desastre que hemos hecho. Te pedimos perdón por eso, Señor, y ayúdanos. Que nuestra relación contigo a través de tu palabra vaya en aumento, que crezca, que puedas encontrar en nosotros corazones dispuestos a obedecerte, a ser diligentes a lo que estás poniendo delante de nosotros. Hemos de reconocer que somos una iglesia distraída, que nuestros ojos se han depositado en cosas que no trascienden y le hemos dado poder y valor a cosas, Señor, las cuales muchas veces tú repudias, en las cuales tú no estás. Yo ruego, Señor, para que nos perdones y que en verdad, Señor, haya una transformación en nosotros, que nuestra mente sea renovada, que podamos desechar, Señor, todo aquello que no es digno de un hijo tuyo, que no puede tener relación contigo. El día a día nos ha absorbido los afanes de este mundo, las circunstancias, las adversidades.
Pero hoy queremos, Señor, echar sobre ti todos esos afanes, todas esas preocupaciones, ansiedades que no permiten, Señor, que podamos llevar a cabo la encomienda a la cual tú nos has llamado. Encuentra en nosotros, Señor, fe y certeza, esperanza. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu traiga convicción en cada uno de nosotros. Y que si este mensaje ha llegado a nuestra mente, Señor, y quizás hemos coincidido con él, que baje al corazón. Pero esa es tu obra, Señor. Y yo confío que tú sigues haciendo la obra en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza por siempre. Amén y amén. Mis amados, pues estamos despedidos. No salga corriendo, salúdese. Y si Dios lo permite, nos vemos el miércoles a las 7. ¿Sale? Bendiciones, saludos en casa también.